Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Interocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan al espacio televisivo. Bueno, y definitivamente en el día de hoy ha habido una noticia bastante importante para la clase trabajadora del país. Hay que destacar el empeño y el esfuerzo que puso el gobierno, el presidente personalmente, Luis Abinader, el ministro de Trabajo, las centrales sindicales y los empresarios para que se pueda llegar a un aumento salarial que en promedio es de un 24%. Ustedes saben lo que han pasado los trabajadores en medio de esta pandemia, y si bien es cierto que la mayoría de las empresas, sobre todo las MIPYMES, han sido golpeadas y castigadas fuertemente en medio de la crisis económica generada por la pandemia, lo cierto es que el deterioro de la calidad de vida de la clase trabajadora pues requiere y necesita una recuperación del poder adquisitivo perdido como consecuencia de alzas escandalosas que se han producido en los precios, sobre todo de la canasta familiar, pero todos los productos indistintamente, sean alimentos o sean de otras índoles, han aumentado considerablemente, y eso lo que ha hecho es empobrecer aún más a la clase trabajadora. Va a ser un gran esfuerzo, sobre todo para las micros, pequeñas y medianas empresas, y hay que decir que las medianas empresas van a cargar con un fuerte incremento, aunque las grandes empresas tendrán de un 19%. Ya las micros y pequeñas empresas, el incremento será mucho menor, pero bueno, estamos hablando del salario mínimo. El salario mínimo es el que ha sido aumentado. Generalmente las empresas después, dentro de todo esto, hacen una estratificación y una mejoría de acuerdo a los niveles de posibilidad, porque el Comité Nacional de Salarios solo puede disponer de dicho incremento. Entonces, lo más importante es que se produzca esto y que el quintil más bajo de la población vaya acercando su nivel de ingreso al costo de la canasta familiar de ese estrato poblacional. Y esto es lo que se busca. Quizás no es lo suficiente. Los trabajadores pedían un incremento de un 40%, se ha logrado un 24%, generalmente esto se quedaba en un 8, un 10, a veces lo más un 15%, pero es un aumento de gran consideración. Yo creo que entonces el resto que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader ahora es hacer los esfuerzos y los ajustes necesarios para, si no se produce ahora con el presupuesto complementario, que creo que no está incluido, por lo menos para el año 2022, que se considere un gran y buen incremento de salario para los empleados del sector público. Hace mucho que no hay un incremento general en los empleados de la administración pública. Creo que desde el 2005-2008 fue el último incremento salarial en el gobierno. En los gobiernos del presidente Danilo Medina no se produjo, se limitaron a sectores, a mejorarles las condiciones de vida, de salario, pero nunca se produjo un aumento general que abarcara a todos los servidores públicos. Y pues también han sido castigados y han recibido, pues cómo no, esta pandemia en condición de mucha vulnerabilidad y sin poder hacerle frente a mantener su familia con dignidad y con niveles de alimentación, y sobre todo la parte de salubridad, porque a todos se nos ha incrementado, señores,
el presupuesto que tenemos que destinar para el día a día, no solo de la alimentación y el pago de los servicios. Se ha incrementado también el consumo de servicios pues la comunicación, el uso de las datas para los celulares, para comunicarnos, para mantener, porque al no poder haber una comunicación face to face, cara a cara con la gente, pues todo esto ha tenido la gente que comprar adicional. El uso de la mascarilla, eso es un presupuesto adicional. La gente antes no tenía que comprar la mascarilla, pero ahora tiene que comprarla y tiene que usarla diariamente y no puede usar una mascarilla por toda la vida, porque eso se deteriora y porque inclusive el uso constante de una misma mascarilla te evita el coronavirus, pero te puede también provocar otro tipo de virus que tú mismo produces y que la tenga, que la suelva hacia adentro. Es decir, que la vida de los dominicanos y del mundo, pero principalmente de la clase trabajadora, se ha deteriorado el nivel de vida, la calidad de vida se ha deteriorado y este incremento salarial es justo y oportuno y es un gran respiro que tiene la clase trabajadora, aún lo pesado que resulte para las empresas. Y solamente hay que, reitero, pues felicitar a todos quienes estuvieron involucrados, los empresarios que comprenden que esto hay que hacer ese sacrificio, las pequeñas, micros, medianas empresas, los sindicatos, pero sobre todo el esfuerzo del gobierno y el presidente de la República que quiere mejor calidad salarial. De manera que en buena hora y congratular, felicitar y aplaudir este incremento salarial para la clase trabajadora. Bien, nos vamos a la primera pausa y regresamos entonces con otras informaciones de mucho interés. Bien, y tal y como les habíamos adelantado, el Comité Nacional de Salario anunció un incremento del salario mínimo, lo anunció el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, en un acto que estuvo presente el presidente Luis Abinader, así como representantes del sector sindical y patronal. Vamos a ver entonces cuál es la estratificación, un 19% en el salario mínimo para las grandes empresas, que en lo adelante el salario mínimo será de 21,000 pesos, un 59% de aumento a las medianas empresas para que quede en 19,250, un 20% de incremento para las pequeñas empresas para que llegue a 12,900 pesos y un 11% para la nueva clasificada microempresa con un salario de 11,900 pesos. Vamos a ver las reacciones de los sectores que participaron en este importante anuncio. El aumento que hoy anunciamos equivale a un 19% para las grandes empresas, llevando el salario de este tipo de empresas a 21,000 pesos. Un 59% de aumento para las medianas empresas, llevando el salario para este tipo de empresas a 19,250 pesos. Un 20.2% para las pequeñas empresas, llevando el salario de este tipo de empresas a 12,900 pesos. Y un 11% para la nueva clasificada y reconocida microempresas, llevando el salario de estas a 11,900 pesos. Así, este acuerdo que hoy presentamos a la sociedad dominicana lleva un porcentaje promediado, ponderado, equivalente a un 24.2% de aumento. Este, señoras y señores, es el acuerdo que hace que la política tenga sentido.
lo que transforma, mejora y atiende las necesidades de la gente, que mejora su día a día, que genera esperanza y futuro. Además, en este acuerdo se llevará también a cabo una reclasificación de empresas que nos permitirá tener una realidad diferente y más ajustada a las necesidades reales. Podemos decir, es un orgullo para nosotros como dominicanos lo que hemos ido avanzando en todos estos años. ¿A partir de qué? A partir de ese diálogo, a partir de la concertación. Siempre recordamos que desde hace años, del año más de 20, 30 años, que las centrales sindicales hemos decidido, a partir de la huelga del 1990, concertar. Me dirijo a ustedes con un alto sentido de compromiso. Hoy, en momentos de turbulencias globales, le demostramos al país y al mundo que los dominicanos somos capaces de concertar acorde a las circunstancias y en beneficio de la paz social. El Comité Nacional de Salarios acaba de resolutar la revisión más alta de las tarifas de salario mínimo de los últimos 15 años. Por supuesto, a los empleados en la administración pública. A propósito, en otro orden, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los estudiantes han expresado diferentes opiniones ante la decisión del Ministerio de Educación Superior de que no tengan acceso a docencia presencial, pero sí virtual, a los estudiantes que no se han vacunado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No se le está negando la docencia, lo que se le está diciendo es no puede ir a compartir con otro que esté vacunado a riesgo de usted infectarlo. Vamos a escuchar estas reacciones. No estoy de acuerdo porque lo que pasa es que a mí por lo menos personalmente la vacuna no me garantiza nada. Hay que ponérsela porque es un compromiso, pero si tú te la pones, como quiera te va a dar. Si no te la pones, como quiera te va a dar. Entonces dicen que la vacuna lo que te impide es que te dé fuerte. Pero las personas que son asintomáticas tienen el virus y no presentan síntomas. Entonces prácticamente no estamos en nada. Una buena decisión. Justa, correcta. Bueno, en realidad no sería, vamos a decir, justa un 100% porque las personas tienen la decisión de elegir lo que desean poner en su cuerpo y lo que no. En realidad diría que no, porque o sea, lo de la vacuna es opcional, o sea, cada quien tiene la decisión, ¿sabes? Si quiere vacunarse o no. Esa es mi opinión. Bueno, y ustedes saben que en el día de ayer se anunció el envío a Najayo por 18 meses del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por el caso Medusa. Dicen sus abogados, están cuestionando la decisión. Ya Jean Alain ha sido enviado, insisto, a Najayo la madrugada de este miércoles. Dicen los abogados que no había forma de que el ex procurador pudiera alterar las pruebas, ya que están en manos del Ministerio Público. Vamos a escuchar a los abogados de Jean Alain Rodríguez. Entendemos que la decisión se rindió sin tomar en cuenta los presupuestos de arraigo que le habíamos ofertado al tribunal. No tenemos ninguna duda y hemos sido reiterativos en eso, tanto el licenciado Gustavo Biaggi como yo, en el sentido de la disposición de ese ciudadano presentarse al proceso cuantas veces fuera requerido por autoridad judicial. Pero adicionalmente a esa promesa verbal que fue reiterada, en el tribunal se acreditaron pruebas suficientes para establecer que ese ciudadano tenía arraigo para justificar una medida de coerción diferente a la otorgada. En el plano de la salud, el Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 530 casos nuevos del coronavirus, superan los 335,000 desde que se inició la pandemia. En el boletín 482 sobre la situación del COVID, las muertes ya se llegaron a 3.900 dominicanos hemos perdido en esta pandemia. La tasa de positividad diaria 12.81, en las últimas 4 semanas
13.91. En tanto que la República Dominicana está a la espera de los equipos de laboratorios necesarios para realizar las pruebas de las nuevas variantes de la COVID, así lo dijo Daniel Rivera, quien es el ministro de Salud Pública. Vamos a escucharlo. De esto, o sea, ya nosotros hemos tomado más de 90 muestras. Entonces ustedes saben que como es la secuencia genómica, estamos en espera de ello. Nosotros sí estamos ya haciendo los pasos para instalar nuestro propio equipo. Se cree que nosotros a mediados de agosto o finales ya vamos a tener por orden del presidente nuestro propio equipo para hacer la demostración de las variantes. Vamos a ver las reacciones sobre la medida de coerción y el envío a Najayo de Jean Alain Rodríguez, de los congresistas Elpidio Báez, PLD, Julito Fulcar, PRM, y Hanle Melo, de la Fuerza del Pueblo. Veamos. Mira, las medidas de coerción dictadas a Jean Alain son exageradas, desbordan el marco jurídico y evidentemente que se trata de decisiones políticas con el objetivo de continuar la persecución política en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros destacamos que es la primera vez que ocurre esto en la historia de la República Dominicana, de la función pública en el país. En segundo lugar, como hemos dicho siempre, nosotros hemos querido ser muy respetuosos de la independencia y del fuero con el que deben manejarse las diferentes instituciones, en este caso el sector de la justicia, que es un poder independiente. Y en tercer lugar, eso es un referente importante para que tanto pasados funcionarios como los funcionarios presentes tengamos en cuenta que cada vez que asumimos una función pública, tenemos la posibilidad y la realidad de que mañana alguien va a venir a relevarnos. Nos vamos a otra pausa y entonces ya cuando regresemos vamos a conversar con el doctor Bernardo Santana Páez, con el mayor general retirado, ex jefe de la policía Bernardo Santana Páez. Vamos a hablar de policía, vamos a hablar del caso haitiano con un hombre que sabe de eso, de doctrina y de la práctica, porque llegó hasta teniente coronel de general, el único que ha tenido ese rango como jefe de la policía. Pausamos y regresamos con el contenido de esta entrevista. Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos informado, les habíamos anunciado, tenemos con nosotros al único jefe de policía, que bueno, lo de directores ahora, que llegó a teniente general, ¿verdad? Un rango que para la Policía Nacional no existía. Se le creó ese rango al mayor general retirado Bernardo Santana Páez, pues de los primeros criminalistas de la Policía Nacional, además un hombre conocedor de la normativa procesal penal, bueno, y de todo lo que tiene que ver con investigaciones policiales al más alto nivel, y agradezco al general Santana Páez, que lo conozco, nos conocemos desde hace muchísimos días, que haya aceptado esta invitación. General, saludos, ¿cómo anda usted? Gracias. Nítido, usted se ve igualito que cuando era jefe de la policía, y ya eso hace, ¿cuánto hace de eso? Eso fue 2007, 2005, 2006, 2007. Ok, o sea que ya... 13 años. 13 años, mucho, más o menos. Sí. ¿Y cuál es la clave de usted mantenerse pepillito así? Bueno, una comida sana, ejercicios, así. ¿Cómo no? Gracias por invitarme. ¿Cómo no? Bueno, general, hay muchos temas que conversar con usted y quiero comenzar por el caso del asesinato del presidente haitiano. Para usted, como
un criminalista, como una persona que conoce siempre trabaja o trabajó siempre con escena del crimen, es difícil hablar de un hecho donde usted no está en ese lugar. Pero sí, como ex jefe de policía y con respecto a la seguridad que tiene la persona, pues más que debe estar más cuidado de la nación, que es el presidente de la República. Por ese lado quisiera preguntarle cómo es posible que se mate a un presidente de la República en su casa y en su habitación, que no se produzca un tiroteo de parte de quienes tenían que custodiarlo, que nadie haya resultado con un rasguño, más que el presidente y su esposa, que resultó con 3 disparos. ¿Cómo se explica eso? Sí, el caso del asesinato del presidente Juvenal Moïse es un caso muy complejo. Es un caso muy complejo porque las informaciones que surgen son un poco manejadas y son muy pocas informaciones, digamos, que fluyen, que tú puedes decir que confía en las informaciones, que tienen credibilidad. Por eso la persona, yo les recomiendo, lo que le pueden dar seguimiento, que le dan seguimiento al caso, yo creo que debemos darle seguimiento por lo que pasa en Colombia. Colombia tiene un equipo por ser las personas que no que participaron en eso, porque eso no está evidenciado todavía, que tampoco no está claro que participaran en eso. Y la posición, por ejemplo, de muchas autoridades colombianas es que posiblemente esta gente fueron entrampados. Entonces ellos están haciendo investigaciones muy profundas, están en Haití y fluyen mayores informaciones. Cuando te digo que el caso es complejo es porque se supone que los presidentes tienen anillos de seguridad, aunque estén en su casa, aunque estén en su residencia y caminando también. Tienen un primer anillo, tienen un segundo anillo y tienen un tercer anillo. En el primer anillo, alrededor del presidente. El segundo anillo, un poco más retirado, y el tercer anillo, en ocasiones son personas que no ven al presidente. Estas cosas pueden fallar. Usted ve lo que pasó con Rajoy, que una persona le dio una galleta. Usted ve lo que pasó con Macron, que le agarraron la mano y le dieron. Usted ve lo que pasó con el Papa también, que una señora lo. Entonces, ponen en riesgo su seguridad. En este caso, el presidente, Juvenal Moïse, estaba en su casa, pero no se ha dicho todavía cuál fue la actuación de la seguridad de él. Eso no se sabe. Y entonces lo que se piensa es que estas personas llegaron a Haití, que es una hipótesis, contratada por el presidente Moïse. Y se supone que si fueron contratadas para su seguridad, no lo iban a agredir. Alguna teoría la que se está manejando en Colombia es que estas personas estaban en una casa cerca del presidente y que ellos fueron cuando oyeron los disparos. Entonces el caso es muy complejo porque no hay mucha credibilidad en las informaciones que están surgiendo. Ahora, como hay varios países envueltos en eso, tú te fijas que ahí está los corresponsales de Rusia, por ejemplo, los corresponsales de Rusia que te dan buenos reportes. Y es posible que en los próximos días las cosas se vayan poniendo un poco más claras, pero todo está muy complejo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, independientemente, bueno, de que esta gente pudieron haber sido llegado, de que podían haber tenido pase para la casa del presidente, pero bueno, cuando se produce entonces el tiroteo, la muerte del presidente, para la seguridad no reaccionar, escuchar disparos dentro, se supone que esos anillos podían haberse alertado. ¿Cómo es que nadie resulte con un rasguño? Y aquí la hipótesis que mucha gente manejan es que, bueno, la propia seguridad estuviese también comprometida con el crimen, pero además generalmente en la seguridad de un jefe de Estado están siempre varias agencias. Me imagino que aquí, bueno, aquí está el cuerpo de ayudante, aquí, bueno, está el DNI, están otras, pero la Policía Nacional y la inteligencia de la Policía Nacional también, por un tema de orden público y de seguridad del presidente de la República,
también tiene que tener inteligencia alrededor de donde vive el jefe de Estado por un tema de seguridad. O sea, son varias agencias. Sí. Acuérdate que el presidente estaba en su residencia. Se supone que ya él estuviera retirado. Lo que se dice es que tenía su ropa, que tenía su corbata, que estaba todo. Parece que había recibido gente o que todavía no se había recostado todavía. Entonces hay una teoría que está cogiendo cuerpo, que es una conspiración interna. Es una teoría de las personas que estaban con él. Si es de las personas que estaban con él, de su confianza, de las personas que lo cuidan y no hablan, es un poco muy difícil. Pero realmente él tenía una fuerza de tarea, pero además de eso, era como un cuerpo de seguridad mixto que tenía. Tenía ejército, tenía inteligencia, tenía policías comunes y ahí falló todo el sistema de seguridad. Se supone que si lo van a atacar los colombianos, estas personas colombianos, que los policías, la seguridad va a repeler ese ataque. Pero si lo van a atacar las mismas personas que lo cuidan, es muy difícil que ellos lo vayan a avisar, digamos, a esa fuerza extra que está ahí. Pero sí, hay mucha teoría de conspiración. Él había tenido, hay varias líneas de investigación que se están siguiendo. Él había tenido muchos problemas con empresarios, por ejemplo, sirio-libanés, de origen sirio-libanés. Principalmente con el señor Bulús, que es como un magnate del sistema eléctrico, de generación de energía eléctrica. Había tenido un problema también con los sectores bancarios, pero también con los constructores, con los empresarios de la construcción, había tenido mucho problema con ellos. Pero la teoría, una de las teorías más importantes es que él es que dice que esta gente lo quiere matar de esos sectores. Entonces eso también es una línea de investigación. Entonces hay varias líneas que se están llevando. Por ejemplo, el político, el ciudadano haitiano que vive en Miami. El médico. Que supuestamente es médico, porque el condado de Dade, las autoridades dicen que no es médico. También con el allanamiento que le hicieron, encontraron una serie de evidencias como que lo vinculan un poco al caso. Y se dice que la había llegado a Haití en un avión privado con algunas personas de estos de seguridad. Muchas personas hablan de esta persona como sicario. Eso todavía no se ha evidenciado. ¿Por qué? Yo tengo muy buenas relaciones con Colombia. Tuve muy buenas relaciones con los pasados jefes de policía de Colombia. Y Colombia es una de las principales, yo te diría como una industria que produce elementos de seguridad, personal de seguridad. Bueno, por la propia situación de una guerrilla, de un narcotráfico muy fuerte, entonces ha tenido que tener una policía y una seguridad bastante eficiente para controlar eso y para combatir todo eso en el terreno de los hechos. Sí, así es. Pero esta producción de agentes de seguridad que son muy codiciados en el mundo entero es que ellos tienen un sistema que tú entras como raso y si tú no llegas oficial, tú solamente vas a durar 20 años. Entonces la persona que entró como raso con 20 años, 18, 20 años, a los 40 o 42 años ya tiene que irse. El oficial no, tiene una vida más útil. Pero estas personas con 20 años y con 40 años de edad están en el mercado de la seguridad privada. Entonces por eso que usted ve que surgen ahí en Colombia tantas compañías de seguridad y estas personas van con contratos muy buenos a Kuwait, a diferentes países de Europa y de Asia y países árabes como agentes de seguridad porque son muy preparados. Son personas que no solamente son policías de patrullaje, sino que tienen un adiestramiento como si fueran militares, un adiestramiento fuerte. Okay. Esas personas son muy codiciadas. Aquí los parientes, si oye las entrevistas de los parientes de ellos en Colombia, no te dicen que vinieron aquí a hacer trabajo de sicariato. Y los chats de ellos y la familia con la conversación, te dice que eras contratado. Y muchos de ellos estaban esperando ese contrato. Además, aquí vienen algunos de ellos y antes de irse, por ejemplo, a trabajar antes de irse a Haití, hacen turismo interno. Si estas personas saben a lo que ellos van, posiblemente no se exponen, retratándose en el Faro Colón, frente a la presidencia, en la puerta de la presidencia, y este tipo de cosas. La investigación es muy compleja. Hay muchas agencias de gobierno que no te puedo decir ahora, no te lo puedo revelar, que están trabajando en eso y uno lo que espera es que se llegue a la verdad. ¿Quién lo mató? ¿Quiénes son los actores intelectuales que están en eso? ¿Quiénes fueron los materiales? Por ejemplo,
se revela que lo torturaron, pero hay muchas informaciones que son falsas. Eso puede ser, es posible que sea, pero no hay un vocero autorizado, y algunas veces sí lo hay. Es una persona que quizás no tiene esos niveles de credibilidad, que te explique con una rueda de prensa, un vocero, que te diga qué pasó. Si eso son noticias que te dice que el cráneo, que lo golpearon, que le dieron aquí, que le dieron allá. Fíjate lo delicado que es. Cuando pasa eso el día 7, creo que era miércoles, que lo matan, a mí me llaman, canal de televisión. Yo le digo, yo no puedo opinar de eso, porque es posible que ese no sea el cadáver. Y exactamente, ese no era el cadáver de él. Así fue. Otra cosa, la primera hipótesis, la primera información decía que le dieron 12 disparos. Ahora dice otra información que la autopsia revela que solamente fueron 2. O sea, fíjate lo confusa que está esa situación. Yo creo que sí, que hay capacidad. Todas las instituciones de investigación de Colombia, porque lo afecta claro, al gobierno, claro. Afecta la imagen del gobierno colombiano. El propio FBI ha ido, no sé en qué, será para rendirle un informe al presidente, porque también se habla de 2 ciudadanos americanos de origen haitiano sí. que están siendo acusados de pertenecer al grupo, y entonces ya entraría el FBI. Creo que el Departamento de Seguridad Nacional también envió unos cuantos agentes. Claro, porque hay un acuerdo no escrito entre países, con, por ejemplo, el gobierno americano, que cuando un ciudadano cae preso de origen americano, llaman a la embajada, y la embajada viene y le da una asistencia, como le hacen una entrevista, y si necesita alguna colaboración, y por eso el gobierno americano se mueve con las agencias que tiene, con las agencias federales, y entonces sí tienen personal trabajando e investigando ese caso. Yo creo que no lo van a poder encubrir porque principalmente Colombia, que es la imagen de Colombia, a ellos les conviene. Entonces la familia le está reclamando, bueno, mi pariente, mi esposo no salió a hacer acto de sicariato, salió con un contrato y hasta le dijeron cuánto iban a pagarle. Bueno, y se habla que inclusive hasta un coronel de la Fuerza Élite, y estamos hablando que un coronel de la Fuerza Élite de Colombia es una cosa, ¿verdad? Claro. Son palabras mayores. Claro, y había otro teniente coronel retirado que también estaba esperando contrato como para venir a trabajar en área de seguridad. Y también todas las multinacionales, todo el mundo lo sabe, que todas las multinacionales contratan este tipo de agencias, a través de las agencias, personal especializado para que trabajen con ellos en el área de seguridad y de protección. Aquí lo grave es que mataron a un presidente. Claro. Que eso no puede ser, eso ha tenido un impacto mundial. Ha tenido un impacto mundial que eso no debe ser y que eso tiene que aclararse. Mataron a un presidente, número 1, y número 2, no se sabe por qué la seguridad que custodia al presidente, porque no era que inclusive si tenían que entraran y lo mataran, pero bueno, se armó una balacera, cayeron 2 en el acto, 2 o 3 de la seguridad del presidente, pero mataron ellos a 2 o 3 de los que fueron, sea quien sea, de quienes entraron. Pero también esas son 2 cosas, o sea, la muerte del presidente y que nadie haya resultado con un rasguño. Ni herido siquiera. O sea, entonces hay un hermetismo muy grande. ¿Qué ha pasado con el personal de seguridad del presidente? Claro. ¿Por qué no lo protegieron? ¿Por qué no lo cuidaron? No se sabe. Y cuando que esta fuerza entrara diciendo como que eran del DEA, pudo ser que oyera disparo ahí, y lo que se dice es que el presidente lo tenía en una casa cerca y que ellos llegaran a ver qué era lo que pasó. Pero tampoco no hay nadie muerto de la otra parte. Claro. Lo que digo es que el caso es bien complejo. Bueno, vamos a pasar al plano local. Aquí hay un tema de reforma, aquí hay un tema de un plan de seguridad ciudadana que se ha puesto en vigencia en Cristo Rey. Aquí tenemos una reforma de la Policía Nacional. Y bueno, se cambia el nombre de jefe por el de director y a veces cuando suceden casos en los que agentes de la policía se ven involucrados, que matan a ciudadanos a mansalva, uno comienza a estremecerse con el tema de la Policía Nacional, si es que se quedó en la policía de la época de Trujillo solo por reprimir. ¿Qué usted ve sobre todo esto? Usted que pues llegó al más alto cargo de la... Mira, lo que yo veo es que los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos a partir de
del 78, en Europa fue evolucionando las cosas, después de la Segunda República Española, después de la dictadura de Franco, hasta que se llega a un estadio que se reconoce los derechos del ciudadano, o sea, que es lo básico. Ahora no es, digamos, vamos a cuidar un dictador, vamos a cuidar un Estado de orden fascista y dictatorial. Entonces vamos a crear un modelo de Estado social, democrático y de derecho. Claro. Primero social. Vamos a garantizar todos los derechos que tiene el ciudadano, claro, que lo puede ejercer. Entonces, básicamente, además del derecho a la alimentación, el derecho a voto, el derecho a esto, es el derecho a la seguridad ciudadana. Derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Ahí Exacto. está, esos son los catálogos de derechos. Exacto. Frente a eso, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que formar un policía en el marco de ese modelo de Estado para que se pueda acercar a la sociedad, una policía de contacto, una policía comunitaria, sin descuidar la parte dura, la parte que yo digo que es de la investigación, esa parte fuerte de investigación que es técnico-científico, porque también ha cambiado el modelo de enjuiciamiento penal. Y en materia procesal penal, tenemos un código procesal penal que el día 19 de ahora, de este mes, va a cumplir 19 años. Entonces es otro esquema de juzgar. Te van a juzgar con una evidencia, pero que esa evidencia sea lícitamente obtenida. Claro. O sea, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República. Y tenemos un Ministerio Público que hace una investigación. Mucha gente no le ponen apellido a la investigación que hace el Ministerio Público y se confunde con la investigación de la policía. El Ministerio Público hace investigación penal preparatoria, que muchas veces después que termina la de la policía, y es una fase del proceso penal. Es básicamente la primera fase. Y entonces eso hay un saneamiento de esa instrucción que hizo el fiscal y hay una audiencia para cuestionar eso que hizo el fiscal. Se llama fase intermedia del proceso. Entonces, tú tienes que tener otro tipo de policía que tenga la preparación suficiente para hacer una investigación, pero ir a sentarse con ese fiscal que tiene un plan metodológico, que formalizó una investigación penal preparatoria, para que fiscal y policía, el policía le ayuda como auxiliar a preparar ese caso. Entonces, fíjate que tenemos un modelo de Estado social, democrático y de derecho y tenemos una nueva política en materia procesal penal. ¿Qué tú necesitas? Un policía con otro perfil. Un policía con otro perfil. ¿Qué tenemos que hacer? Un plan con lo que hicimos con los maestros. Vamos a pagar bien. 100.000 millones de pesos para educación. Porque tú no puedes exigirle a un policía un buen servicio, que debe ser, si es por vocación, pero no lo puede hacer con 10.000 pesos. Para nada. La canasta familiar es con 40.000 pesos mínimo. Lo que quiere decir que tú tienes un policía. La seguridad no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Singapur estaba más atrasado que nosotros. Era más atrasado que nosotros. ¿Y qué hizo el presidente Lee Kuan Yew? Que dijo, vamos a desarrollar, pero vamos a desarrollar con orden. Vamos a desarrollar con seguridad y con salud y con educación. Entonces, vamos a coger primero a los policías y vamos a pagar bien. Y si ese policía que trabaja con el crimen organizado, que tiene todo el dinero del mundo, y un policía con 10.000 pesos que no tiene cuarto para comer en su casa, que lo gaste en pasaje para ir a trabajar los 10.000 pesos, a pesar de que el gobierno hizo una acción buena, que fue que le aumentó un 40%, pero la inflación se lo llevó. Claro. El propio Colombia también, cuando quiso dar paso a una policía más eficiente, le mejoró las condiciones de vida. Claro. Y en Puerto Rico, por ejemplo, que lo tenemos cerca, policía gana aproximadamente $2.000 y pico de dólares. Y con toda la seguridad social del mundo, que es un orgullo, tú, por ejemplo, ser policía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacer un plan. Tú tienes que hacer un plan como Estado, pero es un plan cada 5 años. ¿Cuál es el problema? Que después que el Estado se gasta tanto dinero haciendo un buen plan, el próximo gobierno que viene le da de canto a eso y se inventa otro plan que posiblemente lo militariza. La función policial la militariza. Y te dividen las funciones policiales en 30 departamentos. Aquí todo el mundo está haciendo investigación criminal. La única institución que puede hacer investigación criminal es la Policía Nacional. La única. El Ministerio Público entonces hace la investigación penal preparatoria y la policía le hace toda la diligencia de investigación material que quiere el Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasa? Aquí siempre ha habido buena eficiencia en materia de investigación de los hechos. Esta es una de las policías que más rápido descubre, no importa la gravedad de un crimen y
Hay una buena Claro que sí, claro que sí. Y como auxiliar del Ministerio Público, para hacerle los actos de investigación que él le requiera, también tenemos muy buena relación con el Ministerio Público. Siempre ha exigido eso. Inclusive los policías trabajan con el Ministerio Público, lo auxilian en lo que es el plan metodológico de cómo van a llegar, cómo tú vas a ser testigo, cuál va a ser testigo, el perito, el testigo, la policía auxilia. ¿Cuál ha sido el fracaso? Tenemos un plan de seguridad democrática, teníamos un plan de seguridad democrática 2005-2007 que fue bien concebido, fue bien estructurado, fue bien estudiado, participaron universidades, personas con PhD, investigadores. ¿Y cuál era la situación de criminalidad? La más alta de toda la historia del país. 25.88 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta. ¿Qué pasó? Se implementó ese plan en el primer año bajó a 17, en el segundo año a 10.5. La policía tenía 12 puntos de confianza en la opinión pública, en la ciudadanía. ¿Qué hizo? Subió a 42. El jefe de la policía no tenía ni valoración en el 2005. ¿Qué pasó? Que el jefe de la policía en 2 años salió con una aceptación de un 60% en la encuesta Gallup. La relación con la comunidad, fantástica. En todos los barrios trabajaba ese programa de policía comunitaria, sin descuidar, como te digo, lo investigativo, sin estudiar la inteligencia. ¿Qué se hizo? Se hizo un estudio de inteligencia. Vamos a ver lo que dice el Centro de Justicia de las Américas, que tiene un estudio del Código Procesal Penal sobre la ejecución. Vamos a ver cuántos habían fugado, cuántos habían en rebeldía. Entonces, bueno, de estos delincuentes que están en rebeldía, vamos a amarrar 500 con inteligencia. Lo fuimos y lo buscamos a su casa y cogimos a gente. Y se fue donde el procurador con 500 adelante, órdenes de allanamiento. Y se allanó y se encontró esos tipos fugados. Y automáticamente se fue bajando. Esos muchachos de la banda con inteligencia, tú sabes dónde viven, quiénes son, qué hacen. Y se cogieron. Y las cosas funcionaron. Ahora, ¿qué pasó? Que el gobierno siguiente le dio descanso a eso y se inventó otra cosa. En asuntos de seguridad ciudadana tú no puedes inventar. Casi todos los planes de seguridad ciudadana tienen 5 ejes básicos. La prevención, la investigación, la policía comunitaria. Con eso no se puede que no inventar. importa que cambie un gobierno, un tiene director que seguir, de policía, tiene que seguir ese esquema. Entonces, muchos años no se le dio esa continuidad, no se aplicó eso que dice el librito y tenemos unos niveles de criminalidad que si no fuera por la pandemia, que van subiendo, que suben. ¿Cómo no? Finalmente ya el tiempo se nos ha terminado, pero hay una iniciativa con respecto a la investigación del Estado, el DNI, transformarlo. No sé si conoce esa iniciativa del presidente de la República y cuál es su parecer en ese sentido. Sí, me parece que es fantástica, porque uno todavía, nosotros como dominicanos y suramericanos, y aquí fue que más en Sudamérica sufrimos mucho con lo que fue la Operación Cóndor, que fue una operación para perseguir ideas, y le dijeron aquí no hay frontera, la frontera es adentro, el enemigo es adentro, olvídense de frontera, vamos a acabar con los comunistas, vamos a perseguir las ideas, y en eso se hicieron muchísimas cosas. Esa doctrina de la seguridad nacional, que yo creo que empezó por aquí, por Argentina, con el presidente Onganía, que fue una persecución terrible. Tuviste lo que pasó en Paraguay con Stroessner. Sí, claro. En Paraguay. Entonces, ¿qué? Lo que está buscando el gobierno. Yo no conozco al director del DNI. Me luce que es una persona muy preparada. Yo leí el proyecto se ve bastante bien, es mucha transparencia. Dice, nosotros vamos a transformar esto en una dirección de investigación, en una dirección de inteligencia. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que se puede hacer eso y se puede mejorar mejor? Que no hagan investigaciones materiales, que hagan inteligencia, como hacen los países desarrollados, que tienen un departamento que hace inteligencia y la disemina. Esto mándaselo a la policía, mándaselo al ejército, pero los departamentos se dañan cuando empiezan a operar. Sí. La Dirección Nacional de Control de Drogas, que yo fui uno de los fundadores, yo fui el primero que llegué a la Máximo Gómez, en el 88, director de la Academia de Control de Drogas, y empecé a adiestrar el personal de allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son departamentos que empiezan como inteligencia, entonces se ponen a hacer investigación criminal. Entonces, la fase intermedia del proceso penal le excluyen eso, porque le dicen, bueno, pero no tiene facultad constitucional, porque la Constitución dice quién es que puede hacer investigación criminal, material. ¿Qué te genera eso? Impunidad. Y yo pienso que sí, que van por buena línea, eso había que hacerlo, había que reglamentar la comunidad de inteligencia de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República. ¿Cómo no? Bueno, el tiempo se terminó. Yo lo que le voy a sugerir a usted es
que todas esas cosas, aquí hay un déficit de literatura en esa materia, de doctrina, y entonces usted debe comenzar ya a preparar, no sé si lo está haciendo. Sí, tenemos un par de obras que en cualquier momento pueden salir. Tenemos una de criminología como conducta delictiva, la ciencia que estudia la conducta delictiva, y otra de criminalística como ciencia que estudia las evidencias físicas que se producen cuando se comete un hecho delictivo criminal. Pues ese sería un gran aporte, porque aquí tenemos más de un policía que además es académico, que conoce las dos facetas. Eso sería una gran obra, así que vamos a esperar eso. Muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarme a su orden. Cómo no. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.